antes del primer parcial, va a ser la última parte, pero acuérdense que tienen que hacer, porque además tienen que empezar a hacer desde ahora hasta el año que viene, que tenemos automatismos industriales, bueno, automatización A, como se llama ahora, para el plan de ustedes. Acuérdense que la filosofía es que hagan cosas, porque una de las cosas que requiere el mercado son ingenieros que sepan hacer cosas. Es algo que se está demandando, digamos, que nos han marcado como déficit los empresarios y que estamos tratando de empezar a compensar esa o a corregir esa falta, ese lack de formación que por ahí tenemos para que ustedes ya sepan hacer cosas, sepan construir cosas, automatizar cualquier cosa, construir cualquier circuito y demás con buena capacidad. No necesitan ser técnicos, por supuesto, no tienen que ser excelsamente dedicados a eso, pero tienen que saber. Entonces, vamos a tratar de que aprendan mucho de eso. Vamos a tratar, no les prometo nada, pero vamos a intentar. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que es circuitos de alterna, que tienen algunas cosas ahí en en los videos y demás, que yo supongo ustedes ya lo vieron, quiero pensar, ¿no? ¿Vieron los videos de alterna? ¿Qué onda? ¿Se acuerdan algo de alterna, de haberlo visto aunque sea en física? ¿Cómo estamos con esto? Si yo les doy este circuito y les pido a ustedes que me calculen la corriente, ¿se animan a calcularla? Sí, no, más o menos. Lo vimos cómo hacer en Física 2, pero la verdad no me acuerdo. Se tiene que usar el método de Fasores. Claro, bueno, el método de Fasores es justamente la mejor simplificación para usar, porque si tenés que resolverlo, en realidad para resolverlo de la manera clásica, el método de Fasores es de principio del siglo XX, ¿sí? Es de principio del siglo XX. Entonces, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Si vos lo resolvés a la manera clásica, te vas a querer matar. Vamos a tratar de que lo resuelva siempre con Fasores, pero vamos a tratar de ver cómo se resolvería si lo hicieras a la manera clásica igual, como, digamos, una cuestión de ver cómo se hacía en la época del museo, ¿no? En épocas muy antiguas. Digamos, si yo tengo este circuito que está acá y quiero calcular la corriente, lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones que forman un circuito de alterna que son que la tensión, perdón, la tensión es en función del tiempo, 100 es la información que me dan, 100 por el seno de 314t. ¿Qué información adicional puedo sacar de esta expresión en sí? En principio, ¿qué información puedo sacar? Estos 314 que están acá. Sí, dale, a ver. No me acuerdo quién habló, perdón. Y Sí, la amplitud de la tensión son 100 sí. y 340 es la velocidad angular. ¿Y cuánto? 314, perdón. Perdón, sí, no, no entendí a qué hacía referencia, le erraste el número nada más. Está bien, sí, perfecto. Esa es la amplitud angular. ¿Y la amplitud angular cómo la llamamos? Habitualmente en electrotecnia nosotros, no sé si la llaman igual en física, supongo que sí. ¿Cómo le dicen a esto? Además de amplitud angular, digamos, ¿qué letra usás para identificarlo? Omega. Omega, perfecto. ¿Y omega a qué es igual? ¿Omega a qué es igual? 2pi por F. Sí, tal cual, 2pi por frecuencia. ¿Está? Omega es 2pi por frecuencia. Entonces, ¿cuánto vale si el omega vale 314? ¿Cuánto vale F? Que es lo que más me interesa. ¿Cuánto vale F? En principio. Mirá, 50 Hz. ¿Sí? Fíjate que 2 por 50 es 100, 100 por pi
te da 314. Es un número habitual, lo usamos nosotros con mucha frecuencia. 50 Hz es la frecuencia de la alterna en Argentina, no en todos los países, ¿sí? En Argentina, en Alemania, una parte de Brasil tiene 50, la otra tiene 60, hay que ver dónde estás, puede pasar. Paraguay tiene 50, Estados Unidos tiene 3 frecuencias, ninguna de 50, Estados Unidos tiene 20, 40 y 60, 60 Hz para la tensión domiciliaria, 20 Hz para la línea pesada, para la línea de potencia, para las grandes máquinas, 40 para las máquinas más pequeñas. La red habitual de Estados Unidos es de 60 Hz. Esto provoca distintas cosas, por ejemplo, distintos bobinados, distintas velocidades en los motores, distinta cantidad de polos muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para nosotros y por ahora no nos vamos a complicar demasiado la existencia. Esta es la frecuencia habitual en Argentina. Argentina tiene esta frecuencia sola, no hay otra de red, de transmisión de la red, ni siquiera tenemos experimentales como sí tienen algunos otros países. Hay países que han probado con frecuencias más altas y más bajas, pero siempre andamos alrededor de eso, 50 o 60 en el mundo, digo, siempre andamos alrededor de esto, entre 50, digamos, de 20 a 60 Hz es lo máximo que obtenemos, porque no hay razón para subirla demasiado implica ciertas complicaciones, porque al subir la frecuencia es difícil de contener en un mismo medio y se suele escapar de ese medio. Entonces con 50 andamos bárbaros. ¿Cómo sería la ecuación para escribir o calcular la corriente? Bueno, lo que tenemos que hacer es la ecuación de Kirchhoff de las tensiones. Kirchhoff vale en alterna o en continua, porque tiene consideraciones energéticas de por medio, así que, digamos, la caída de tensión de alimentación va a ser la suma de la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia. Si recordamos de nuestra época de física, la caída de tensión en la resistencia es la que siempre vemos, que es que la tensión en una resistencia es I por R, pero la B sub L tiene expresión diferencial. ¿Se acuerdan? Había una ley de Lenz y una ley de Faraday de por medio. B sub L es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo quiero escribir la ecuación completa de la malla, esta elemental, lo que hago es decir que B, que es 100 seno de 314t, es igual a, quiero correr esto, ahí está, es igual a la corriente por la resistencia más L por la derivada de I con respecto a T. Esto es una ecuación que, ¿esta ecuación cómo es? Es una ecuación diferencial de primer orden. De primer orden porque está la derivada primera, ¿sí? Es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cómo se hacía para resolver estas ecuaciones? Bueno, había que igualar a cero, ¿se acuerdan? Uno tenía que igualar a cero, entonces teníamos que encontrar... Esperen que me cambió el... Ahí voy. Ahí está. Teníamos que igualar a cero la ecuación diferencial y obtener la homogénea, y después de resolver esto teníamos que calcular las variables de ajuste, ¿se acuerdan? De calcular las constantes y todo ese tipo de cosas, lo cual constituye un fárrago infernal que ni siquiera lo voy a tratar acá en teoría. Lo tienen en los videos, ¿sí? Lo tienen en los videos, no es demasiado trascendente, véanlo para saber, pero la verdad es que resolver las cosas con ecuaciones diferenciales es una complicación
bastante importante. ¿Cuál es la solución para no tener que trabajar con ecuaciones diferenciales? Lo que dijo, creo que era Eric, el método fasorial. ¿En qué consiste el método fasorial? El método fasorial, digamos, el método fasorial no es casual ni es natural el método fasorial, porque a veces uno se cree, no, el método fasorial surgió y ya está. No, ningún surgió. El método fasorial es una creación de un ingeniero alemán, de un ingeniero y matemático alemán-americano que se llamaba Steinmetz. Steinmetz tiene una particularidad, saben ustedes, Steinmetz ¿vieron ese chiste de cuánto vale el trabajo del ingeniero que viene y le da una vueltita al tornillo? Yo creo que ya se los conté, no me acuerdo. La anécdota de Steinmetz con Ford, con un generador Edison funcionando dentro de una de las fábricas de Ford. ¿Lo escucharon alguna vez o no? Así no los aburro, díganme, por las dudas. Se los conté, lo de Steinmetz con Ford y demás. Bueno, el chiste es el siguiente. Ford tenía un generador Edison en una de sus fábricas funcionando, porque Ford fue uno de los primeros en adoptar la corriente eléctrica como método de mover sus maquinarias. En vez de usar máquinas a vapor, que era lo que se usaba contemporáneamente, empezó a usar los generadores de Edison que eran a corriente continua. La corriente continua no es continua, los generadores de Edison no eran de continua, sino que eran de alterna rectificada. Después vamos a ver de qué se trata. La cuestión es que había un generador que daba problema, va Steinmetz, Ford, que estaba ya cansado de tener problemas, contrata a Steinmetz en forma particular y le dice, mire, yo necesito que me resuelva un problema. Steinmetz era contrahecho, tenía una joroba en la espalda, tenía problemas de enanismo, dwarfismo en inglés, dwarfism, ¿sí? Tenía una joroba en la espalda, era contrahecho, todo ese tipo de cosas. Era un tipo que físicamente tenía muchos problemas, entonces él pidió que lo dejaran unas cuantas horas cerca del generador de Edison, y que él iba a resolver el problema, pero necesitaba que le llevaran un catre donde poder descansar, porque no podía de otra manera quedar separado ni nada, y una escalera para alcanzar ciertos niveles. Al cabo de 2 o 3 horas que estuvo pensando, sacando cuentas con una libretita que tenía y todo eso, lo llama al capataz de la fábrica y le dice, mire, ustedes lo que tienen que hacer es cortar en la marca con tiza. Steinmetz dejó una marca con tiza, el núcleo del generador se desarrollaba para arriba, ¿sí? Él dice, tienen que achicar esto y tienen que sacar tantas vueltas de bobinado y empieza a andar. Entonces Ford hace eso, digamos, lo manda a hacer en su fábrica y empieza a funcionar fenomenal. El generador funcionaba bárbaro. Y entonces le dice a Steinmetz, bueno, dígame cuántos son sus honorarios, le dice Ford. Steinmetz le dice $10.000. Y Ford le dice, ¿cómo $10.000? Dice, que me mande, le dice a la secretaria, decile que me mande una factura detallada de por qué me cobra $10.000 por una marca de tiza, ¿sí? Y entonces Steinmetz le manda la factura detallada que le pidió la secretaria de Ford y le dice, hacer una marca de tiza, $1. Saber dónde hacer la marca de tiza, $9.999. Está ese chiste que lo usamos todos después, aflojar un tornillo, $1, saber cuánto aflojar ese tornillo, $9.999, en realidad es un hecho real que ocurrió con Steinmetz, el inventor del método fasorial, ¿sí? Con Steinmetz, con Edison y con Ford, vinculados todos ahí en la misma historia. Entonces, este método fasorial se le debe a un ingeniero brillantísimo que hubo en la electricidad al principio de toda la historia de la electricidad, cuando en realidad
todavía se estaba discutiendo si alterna o continua era la mejor forma de alimentar las cosas. Miren de cuándo viene. Miren de cuándo viene. ¿En qué consiste el método fasorial? El método fasorial es nada más que decir que si yo tengo una senoide, en el tiempo, esa senoide en el tiempo se puede asociar a la circulación circular de un vector giratorio, que sería el que imaginariamente dibujaría la senoide al paso del tiempo. Es decir, si yo pongo un vector, este vector verde que está acá, lo pongo a dar vueltas hacia allá con una velocidad omega, este vector, la altura que va cobrando en cada momento, la altura de ese vector en cada momento va a dibujar una senoide. Nada más que esto, ¿sí? Nada más que esto. Esto es el método fasorial. Está demostrado, la demostración completa y todo lo demás de por qué usamos el método fasorial, lo tenemos en los videos, pero lo que tienen que saber ustedes es que en cada momento de giro, ¿sí? El vector corresponde, la posición vertical, la altura vertical que tenga, ¿sí? Corresponde al seno de alfa, que es lo que está acá, al seno de omega t, digamos. Seno de omega t. Alfa es el seno de omega, es omega t, alfa es omega t, el seno de omega t es lo que surge de la altura. Esto que está acá, entonces, es alfa. ¿Sí? Eso que está acá es alfa. Seno de omega t es la altura del seno, que es lo que nosotros usamos como tensión de alimentación. ¿Sí? La cuestión es que si yo caracterizo al seno simplemente por su radio vector, estoy usando el fasor. Es decir, en el caso de B sub t, de B dt, no B sub t, B dt, así, en formato fasorial estaría representado por 100, ¿sí? Con ángulo, porque tengo que decir cuál es la posición relativa, porque si tengo más de un fasor en el tiempo, tengo que representarlos a todos con ángulo 0, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Este fasor que está ahí sería este que está acá escrito. Este en el dominio del tiempo, y al método fasorial se dice que lo escribimos en el dominio de la frecuencia. Dominio de la frecuencia. El método fasorial tiene una propiedad exquisita, digamos, que es que a las derivadas las convierte en productos y a las integrales las convierte en divisiones. ¿Está? Entonces, por ejemplo, las acciones que se derivan de, por ejemplo, L de I a de T, son convertidas en el método fasorial a I, la corriente del dominio fasorial, o sea, a I fasor, por J omega L. ¿Está? Fíjense, esto es B sub L en el dominio del tiempo y esto es B sub L fasorial. ¿Estamos? ¿Lo tienen hasta acá, sí o no?
¿Lo han trabajado? Vamos a hacer las cuentas con esto y van a ver que no es tan difícil. Hasta acá más o menos lo tienen visto o no. Díganme por las dudas, porque si no lo tenemos que volver a ver. Díganme ustedes. ¿Dale? Qué poca respuesta. ¿No Sí, 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 sí. ¿Lo Dale, vieron? vos dale. ¿Lo vieron ya? Sí. Sí, ¿O en no? física 2. Hasta Bien, rendimos por bien, serie. bien, bien. Entonces vamos a trabajar ya con eso. Vamos a hacer un par de cálculos así muy simplecitos y muy sencillos. Y vamos a ver qué resultados obtenemos de eso. Vamos a ver. Borro todo esto. ¿Estamos? Borro todo esto. Esto es todo introducción. No sirve para mucho. Son solamente comentarios. Así que ahora sí vamos a trabajar en serio en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver qué podemos hacer entonces con nuestros cálculos usando el método fasorial. ¿Sí? Ahora sí, me pongo a usar el método fasorial. Entonces, digamos, yo tengo B es 100 con ángulo 0, dije en método fasorial. Quiero calcular I en método fasorial. Fíjense que uso mayúsculas. Se puede usar mayúsculas, se puede usar minúsculas. En general, la mayor parte de los autores está de acuerdo en que uno debe usar digamos, la mayúscula correspondiente y en negrita, si lo escribieran ustedes así, pero algunos autores no están de acuerdo y no lo escriben de esa forma, sino que lo escriben con I minúscula. Esto es una cuestión de convención. Yo habitualmente lo escribo con mayúscula para distinguir fasores de tensiones y corrientes en el dominio del tiempo. Yo cuando uso fasores lo uso en mayúscula, en general. En general hago eso, entonces ténganlo en cuenta. Supongamos que yo quiero entonces calcular I, lo que tengo que hacer es calcular lo que se llama la oposición que presenta la inductancia al paso de la corriente, que en este caso es la reactancia inductiva. En vez de decirle resistencia, le decimos reactancia. Reactancia inductiva. ¿Por qué le decimos reactancia inductiva? Porque el efecto no es meramente el de achicar la corriente, como sería en el caso de la resistencia. Vieron que si ustedes tienen la definición de la resistencia, ¿cuál es? La oposición al paso de la corriente. Bueno, la reactancia inductiva no es meramente una oposición al paso de la corriente, sino que se opone al paso de la corriente y la demora, además la atrasa, la hace atrasar en tiempo. Después vamos a ver bien por qué, pero produce dos efectos entonces. Por un lado, achicar la corriente y por otro, demorarla a la corriente, ¿sí? Lo que hace es atrasarla. Esta reactancia inductiva es de valor imaginario y debería ser escrita como I por, o digamos, omega L imaginario. ¿Sí? Como la I ya nosotros la usamos para la corriente, como la I la usamos para la corriente y se podría confundir con la corriente en el dominio del tiempo y qué sé yo, no usamos la I, sino que usamos la que sigue, el otro versor unitario, ¿se acuerdan de geometría? Usamos J. Entonces ustedes van a ver que la reactancia inductiva se escribe como J omega por L. J omega por L. ¿Está? Y la calculamos. La calculamos en este caso. Nosotros decimos que omega vale 3,14, entonces sería J, que es 1, 1 con 90 grados de adelanto, ¿sí? 1 con 90 grados de adelanto. Este J es el número complejo 1 con ángulo 90, ¿sí? 1 con ángulo 90. Y después por 314 por 3 por 10 a la menos 3 henries
que es la unidad de la inductancia. ¿Cuánto da esto? 314 por 3 por 10 a la menos 3. Díganme, por favor, porque no tengo la calculadora acá. ¿Me pueden decir? ¿Cuánto da 314 por 3 por 10 a la menos 3? 0,942. 0,942. 0,94. Vamos a ponerle 0,94 ohms. ¿Sí? La unidad de la reactancia inductiva es ohms con J, porque si no, no se produce el efecto. Recuerden que J es un número complejo. J es el número complejo 1 con ángulo 90. ¿Sí? J es el complejo 1 con ángulo 90. Estamos como I, digamos, nosotros lo conocemos como I. En electrotecnia se usa J solamente para no confundirse las unidades, ¿sí? Solamente para no confundirse las unidades. Entonces, tengo una reactancia inductiva de J 0,94 y eso forma, junto con la resistencia, fíjense que están en serie, están en serie las dos. Entonces eso forma lo que llamamos una impedancia Z, una impedancia de impedir, ¿no? Una impedancia Z que tiene dos partes, la resistencia y la reactancia inductiva en este caso. Entonces, la impedancia va a ser el número complejo, y es un número complejo efectivamente, 10. Ahora van a ver por qué digo que es un número complejo, porque los fasores, si bien son números complejos como resultado, son bichos que están vivos, que dan vueltas, ¿sí? Un fasor da vuelta, un número complejo no, está fijo en el plano. Un fasor da vuelta, un número complejo está fijo en el plano. 10 más J0,94 ohms es la impedancia, y ahora yo lo que puedo hacer es convertir esto a módulo y ángulo. ¿Se acuerdan cómo lo hago? Módulo y ángulo. El módulo de Z tiene el valor de raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 0,94 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto da esto? Díganme. Y el ángulo de la impedancia, porque la impedancia hace las dos cosas, recuerden, la impedancia achica la corriente y la atrasa ahora, hace los dos efectos al mismo tiempo, y lo hace en forma de una combinación. Digamos, tendrá más efecto sobre el atraso en la corriente cuanto más grande sea la inductancia. En este caso, la reactancia inductiva no es muy grande, que digamos, es 0,94 frente a los 10 de la resistencia. Este circuito es casi puramente resistivo, pero se puede saber cuál es el ángulo. El ángulo phi, ¿qué es? Phi es el arco tangente, de la parte reactiva sobre la parte resistiva, de 0,94 sobre 10. ¿Cuánto da esto? Por favor, los dos valores, díganme ustedes. ¿Cuánto da? El módulo de la impedancia da 10,04. Claro. Ves que prácticamente casi es como si fuera resistivo puro. Ohms, ¿no? Eso es el módulo. Y el ángulo, 5,37. que también es casi puramente resistivo, ¿ves? 5,37 grados es el ángulo. ¿Estamos? Entonces, con eso, vamos a ver, nos vamos a hacer un poquito de lugar. Más para acá. Yo lo que puedo decir, y bueno, y más para abajo, ya que estamos. A ver. Ustedes disculpen, me voy a agrandar el pizarrón. Así me queda cómodo. Esto es lo que no puedo hacer nunca con los pizarrones allá en la facultad, ¿no? Ahí estamos. Y ahora lo vuelvo a poner. Este tamaño. Ahí está. Bien. Ahora, lo que puedo hacer es calcular la corriente. ¿Qué será la corriente? La corriente es
al igual que la ley de Ohm en la continua era B sobre R, en la alterna la corriente es B sobre Z. Este es un fasor. ¿Qué es un fasor? Un fasor es un vector giratorio. Vector giratorio. Guarda con esto, guarda con las diferencias. Y Z es un complejo, nada más. Este no gira, este es un complejo. Es un número complejo. Lo único que hace Z es achicar o agrandar, digamos, dividir, ¿sí?, lo de arriba y correrlo en ángulo, para arriba o para abajo. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que el ángulo de la corriente ahora, ¿cuál va a ser? Bueno, ponemos 100 con ángulo 0, es el fasor tensión, volts, ¿sí?, dividido 10,04 con ángulo 5,37 grados, ¿sí? Y esto es ohms, volts sobre ohms me da amper, 100 con ángulo 0 dividido 10 con 10,04 me da aproximadamente 10, ¿sí? Más o menos, un poco menos de 10, pero casi 10, con ángulo menos 5,37 grados. Y estos son amperes. Esta es la corriente fasorial que va a estar circulando por este circuito, ¿sí?, que fíjense tiene una representación en atraso. Si yo lo represento, vamos a representarlo con el dibujo fasorial. Esto que vamos a hacer es el diagrama fasorial. Yo voy a representar al fasor tensión, lo voy a representar horizontal. ¿Por qué? Porque tiene 0 grado y yo dije que ese era el ángulo de la tensión. La tensión tiene 0 grado, esto es B, ¿sí? Esto es B, sin el puntito ese de al lado, que vale 100 con ángulo 0. Y fíjense que la corriente queda a 5,37 grados por detrás y vale 10. No tienen por qué estar, digamos, en relación, esto no tiene que ser 10 veces más chico porque, por un lado, está la graduación en volts y por otro la graduación en amperes, son unidades diferentes, entonces podemos graficar en distintas escalas uno del otro. Lo que sí, esto que está acá tiene que ser 5,37 grados negativo, ¿sí? Menos 5,37 grados es el ángulo que yo tengo entre tensión y corriente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Díganme ustedes. Sí, sí. Muy bien. Vamos a, como ahora vamos a seguir trabajando, vamos a hacer un reemplacito y vamos a ver un efecto interesante de la alterna. La alterna es parecida en este método al tratamiento de la continua. La alterna y parecería que alterna y continua en realidad son lo mismo, nada más que una es agitada y la otra es plana, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, ya que calculamos el valor de la reactancia inductiva, no voy a volver a escribir el valor de la inductancia, sino que siempre se van a encontrar con que nosotros en la electrotecnia escribimos siempre el valor de la reactancia inductiva, que la reactancia inductiva entonces era J 0,94. J 0,94 ohms. ¿Estamos?
Y ahora vamos a cambiar el circuito. Yo voy a borrar esto que tengo acá. Espero que lo hayan copiado. Y voy a borrar esto. Y voy a cambiar mi circuito. Ups. Ahí. Le voy a agregar un capacitor ahora. Ahora le voy a agregar un capacitor. ¿Sí? Lo podría sacar de ahí, pero vamos a hacerlo. Lo voy a dibujar a mano. Así me queda como yo quiero. Y le vamos a dar un valor cualquiera, qué sé yo, vamos a calcular ahora, vamos a trabajar con lo que pasa con un capacitor. Al capacitor sí le vamos a dar un valor en términos de lo que se mide la capacidad. Vamos a decir que la capacidad vale, qué sé yo, 100 microfaradios. 100 microfaradios. ¿Sí? Vamos a decir que vale eso. Para la capacidad existe ahora otro tratamiento distinto, a pesar de que la capacidad hace un proceso similar al de la inductancia, que no es solamente la reducción por oposición a la corriente, sino que ahora en el caso del capacitor adelanta la corriente, hace que la corriente se adelante. Miren qué raro, ¿eh? O sea, es como que anticipa la existencia de tensión, ¿sí? La corriente en un capacitor se adelanta a la tensión. Esto pasa por esta cuestión, digamos. Cuando ustedes tienen, lo voy a hacer ahora en continua, pero para que se entienda, cuando ustedes tienen un capacitor, fíjense que, y vamos a suponer que le ponemos una resistencia, se la voy a poner acá abajo. Le voy a poner una resistencia, porque si no lo que voy a decir era mentira, ¿sí? Pero lo voy a decir usando una resistencia, entonces ahora sí va a ser cierto. ¿Qué va a pasar con este circuito? Desde el momento que lo conecte, va a empezar a viajar una carga desde la fuente hacia, esto en realidad es la visión clásica, guarda, no se la coman, no es la visión moderna de las cosas, pero sirve para explicar, sirve para la explicación. No es del todo cierto, no es cierto que esto que yo digo esté pasando, no es cierto. En realidad lo que pasa es mucho más complicado que esto porque es una red lo que se mueve, ¿sí? Empuja desde acá una primera carga, que ni siquiera es así, y sale del otro lado la última carga, ¿sí? La que está cerca del capacitor. Pero vamos a suponer que con nuestra visión clásica, la pelotita, que es la carga, viaja. Las cargas son ¿de qué origen? ¿Qué signo tienen las cargas en la versión clásica de la corriente? ¿Qué signo tiene la carga? Positiva. Positiva, exacto. ¿Sí? Sabemos que no. Sabemos que las cargas móviles son electrones. Hoy en día lo sabemos, no son cargas positivas, pero seguimos viendo la visión como se veía, no sé, en la época de los primeros experimentadores, ¿no? No me salen los nombres, pero de los primeros, ¿sí? En las primeras épocas. Entonces, vamos a pensarlo en términos de una carga positiva, así, se mueve y viene acá, ¿sí? Y llega a la placa del capacitor. El capacitor, ¿qué es? El capacitor es un sándwich de una placa metálica, ¿sí? Una placa metálica que tiene un conector, una capa aislante, un pedazo de aislante, que le decimos dieléctrico. Dieléctrico y aislante son sinónimos, pero le decimos dieléctrico nosotros, ¿sí? Y al final tiene otra capa de metal. Metal, aislante, metal. Eso es un capacitor, metal, aislante, metal. Entonces, ¿qué va a hacer esta primera carga? Cuando llega acá,
tiene toda la placa libre, se ubica en algún lado, se queda acá. ¿Estamos? Se mete ahí y ahí se quedó guardada, y eso que hace que se quede guardada empieza a enviar un campo eléctrico, que termina en una carga de signo opuesto, que se va a sentir atraída por ella, ¿sí? Como es una carga de signo opuesto, es una carga negativa, que se va a venir atraída por la carga positiva y se va a pegar en la placa, de abajo, ¿sí? Fíjense esto, al ustedes tener una carga pasando por el cable, tienen corriente, pero al principio tienen corriente y todavía no llegó la carga a la placa del capacitor, o sea que no hay tensión. Recién empieza a aparecer tensión cuando se pone una placa positiva arriba y una placa negativa abajo. Recién acá, ahí empieza a haber diferencia de potencial. Recién en ese momento, ¿sí? Y fíjense en esto. La segunda carga, vamos a dibujar una segunda carga que va viajando, que viaja y hace lo mismo, ¿sí? Se ubica, pero ya no se ubica libremente, porque estaba otra carga positiva en la placa. Y entonces, carga positiva con carga positiva se repelen, se tiene que ir a otro lado. Cuando encuentra otro lugar, atrae por campo eléctrico a otra carga negativa de este lado, se aumenta la diferencia de potencial y la corriente, ¿sí?, más o menos mantuvo el mismo valor. Pero para la tercera carga que venga de viaje, la tercera carga ya se encuentra con 2. Entonces ya le resulta más difícil entrar, ya le resulta un poco más complicado. Entonces se ubica en un costadito donde puede, y llama a su contraparte del otro lado por campo eléctrico, que se ubica acá y que también tiene esos problemas porque es negativa y está con placas negativas, está con cargas negativas en la otra placa. Entonces se van trabando las cosas. Entonces la tensión al principio aumentó de tener una carga a tener 2, poco problema. De tener 2 a tener 3 y un poco más de problema. De tener 3 a tener 6 ya es un montón de problemas. Y llega un momento donde la placa de arriba ya no le entran más cargas, ¿sí? Y la tensión, ¿cómo está en ese momento? Al máximo. La tensión en ese momento, como está lleno de cargas arriba y lleno de cargas abajo, la tensión está al máximo. Pero ¿cómo está la corriente? Ya no entra una carga más. Entonces, cuando la tensión es máxima, la corriente es 0. Cuando la corriente es máxima, la tensión es 0. ¿Se entiende cómo funciona? Por eso decimos que atrasa. ¿Por qué? Porque si yo lo pienso en términos de senoide y yo represento a la corriente, ¿sí? La corriente, cuando la corriente tenga el valor máximo, si esto es la corriente en gris, cuando la corriente tenga el valor máximo, la tensión va a tener el valor mínimo, 0, ¿sí? Y de ahí va a empezar a crecer. ¿Y va a crecer hasta dónde? Hasta el momento en el cual la corriente es 0, pero la tensión es máxima. ¿Se entiende? Y no entran más. Pero fíjense que la corriente se anticipó a la tensión. La corriente le ganó por un buen tramo, por todo este pedazo de acá, a la tensión, ¿sí? Ganó y llega primero, la corriente se establece primero en un capacitor que la tensión. Al revés que lo que pasa con la inductancia. En la inductancia se establece primero la tensión y recién ahí puede pasar corriente, ¿sí? Pero si no hay tensión, ninguna posibilidad. Si no aparece primero la tensión en una inductancia, no hay posibilidad de que circule un electrón, ¿sí? En cambio, no tiene que haber
ninguna tensión en el capacitor y yo ya tengo electrones circulando, ¿sí? No necesito que haya tensión en el capacitor. Entonces, el capacitor produce un efecto análogo al de la inductancia, pero al revés. Lo que en la inductancia atrasa la corriente, en el capacitor adelanta. Entonces, decimos que la reactancia capacitiva, esta la deben haber visto en física, la reactancia capacitiva se calcula como, ¿sí?, 1 sobre omega C, 1 sobre omega C. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando veíamos la tensión, decimos que la tensión en un capacitor es 1 sobre C por la integral de I diferencial T. Esta es la ecuación en el dominio del tiempo. Y las integrales con el método fasorial se convierten en divisiones, ¿sí? En divisiones. 1 sobre omega C por J, ya la unidad la vimos, por J, que es la unidad imaginaria. Recuerden, J es 1 con ángulo 90. ¿Sí? Pero ahora va a tener el signo opuesto al de la inductancia, porque tiene que tener el otro signo. Entonces le vamos a poner menos J y por lo tanto va a tener 1 con ángulo menos 90 en la reactancia capacitiva. ¿Sí? Entonces la reactancia capacitiva va a ser, en este caso, 1 sobre 314 por 100 por 10 a la menos 6, ¿sí?, con el imaginario menos J acá arriba. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Me dicen, por favor? ¿Cuánto da esta cuenta? 1 sobre 314 hacen 314 por 100 por 10 a la menos 6. 1 sobre eso, ¿cuánto da? ¿Alguien me puede hacer esa cuenta o se me durmieron todos ya? ¿Están ahí? 31,84, ¿puede ser? Sí, 31,84 puede ser. Podría ser. Vamos a escribirlo. 31,84 y le vamos a poner el signo que corresponde, ya que estamos, lo escribimos bien, perdón. Menos J, 31,84. Entonces, menos J, 31,84 ohms también, porque esta es la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva también es un número complejo, no es un fasor. La reactancia capacitiva no es un fasor, es un número complejo, pero combinado con la corriente, que sí es un fasor, produce una caída de tensión que también es un fasor. Entonces, en este caso vamos a escribir la ecuación para calcular I como 100 con ángulo, acuérdense que acá, bueno, vamos a hacer así, voy a cambiar de color, acuérdense que acá dijimos que esto era 100 con ángulo 0, 100 con ángulo 0, y vamos a escribir la ecuación como que la corriente I, perdón, que la corriente I es igual a la tensión, que es 100 con ángulo 0, dividido la suma de toda la impedancia que tengo ahí. Y la impedancia que tengo ahí, ¿qué es? Tengo R, tengo más JXL y tengo menos JXC. Entonces, esto es igual a 100 con ángulo 0
dividido 10 más J0,94 menos J31,84. Entonces esto me da 100 con ángulo 0 dividido 10 menos J, bueno, aproximadamente menos J31, 30,9. 30,9 da. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien. Y ahora ustedes me tienen que decir cuánto vale I finalmente. Cuánto vale el fasor I. En este caso, ¿cuánto vale I? 100 dividido 10 más J30,9. 10 menos J30,9, perdón. ¿Cuánto vale I en ese caso? ¿Cuánto les dio? Me dio 3,07 y de ángulo menos 72,06. 3,07 y de ángulo Menos 72,06. no puede ser. Tiene que ser positivo el ángulo. A ver, wait. Fíjate, 10 y J30,9 con signo menos, ¿eh? Con el R en el menos, claro. Sí. Está. Entonces, ¿cuánto da? Con ángulo más Más, claro. Exactamente. ¿más cuánto? 70 y algo era. 72,06. Más 72, lo tomamos así. Vale. Más 72. Fíjense que si yo lo dibujo, de hecho ahora lo vamos a dibujar, yo lo voy a dibujar en forma fasorial, otra vez vuelvo a dibujar mi tensión en el ángulo 0, porque yo dije que era 100 con ángulo 0, ¿sí? Y vamos a dibujarle la flechita. Esta es mi tensión, B, ¿sí? Fíjense que ahora la corriente, la voy a dibujar con celeste, la corriente está en un ángulo de 72 grados, o sea, bastante adelantada con respecto a la tensión. ¿Por qué adelantada? Porque siempre gira para allá el plano fasorial, ¿sí? Siempre giran para allá los fasores dentro del plano con una velocidad angular omega. Entonces, esta es la corriente I, ¿sí? Y esto que está acá es el ángulo ese de 72 grados, con el cual adelanta la corriente a la tensión. La corriente llega antes que la tensión en cualquier posición que ustedes pongan. Digamos, si ustedes se ponen acá, ustedes lo tienen que pensar de esta manera para saber cuál va más adelante y más atrás. Hacen una línea de llegada, hacen una línea de llegada y dicen la corriente pasa antes que la tensión. Entonces el circuito se está comportando como si tuviera puramente resistencia y capacidad. Puramente resistencia y capacidad. Si fuera capacitivo puro, estaría exactamente acá en 90 grados. La corriente estaría exactamente en 90 grados. ¿Sí? Con ángulo 90 grados. Justo se adelantaría 90. Eso es si el circuito fuera así. Si el circuito fuera este. El generador y un capacitor, nada más. Si solamente hay esto, el circuito se pone con la corriente en 90 grados. Si hay resistencia,
dependiendo del tamaño de la resistencia, va a estar más cerca de 90 grados o más cerca de cero, pero nunca va a poder bajar de cero, porque es un capacitor. Si hay una inductancia y una resistencia, si hay una inductancia y una resistencia, la capacidad, la corriente va a estar en algún lugar entre 90, entre menos 90, acá, entre menos 90 de ángulo y 0. En alguna parte de por acá, si hay resistencia e inductancia, tiene que estar la corriente. ¿Sí? Y si hay las dos cosas, una resistencia como tenemos en este caso, o sea, las tres cosas, una resistencia, un capacitor y una inductancia, hay que ver cuál de las dos, si el capacitor o el capacitor o el inductor dominan el comportamiento. ¿Sí? Hay que ver cuál de los dos domina al otro. En nuestro caso, lo que está pasando es que el capacitor opone una reactancia que es mucho mayor que la que opone la inductancia, que solamente tiene 0,94. El capacitor tiene 31, ¿sí? Negativos. Entonces, manda más el capacitor y el circuito lo percibe como si fuera casi todo de capacitor, ¿sí? Porque incluso el capacitor es mucho más grande que la oposición que puede presentar la resistencia. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer una pausita acá. Vamos a hacer una pausita acá. Son las 5. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a volver en 10 minutos para ver algunos circuitos de alterna y algunos efectos que me interesa que vean porque son muy interesantes de la alterna que no son compatibles con pensar a los circuitos como si fueran en continuo. ¿Está? Nos tomamos 10 minutitos